Hola, bienvenido a la capacitación del sistema GESPER. Vamos a ver un avance de lo que son las anulaciones. Bueno, en este caso vamos a trabajar con una cotización que ya tenemos buscada, en el sentido de los materiales que vamos a ocupar, eh, pero aquí vamos a trabajar con un solo ítem, sí, con el ítem 3, nada más. Entonces procedemos a cargarla, le decimos que sí. Ahí nos cargó la cotización, los datos, el ítem que le pedimos. Y vamos a ingresar la fabricación. Para la fabricación vamos a buscar un retazo, o sea, vamos a ver los retazos para poder. Vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos la lista de tela. Vamos a trabajar con la Blackout 14. ¿Ya? El mecanismo 28. Ok. Ya, antes de ir a ver el tema de las medidas, vamos a consultar los retazos para la idea de este ejercicio es que el retazo lo tome de la bodega y no de un retazo externo. La idea es probar ese ejemplo. Entonces vamos a ir acá, vamos a consultar los saldos. Podemos ir de aquí mismo. Aquí tenemos Blackout 14. Y aquí en retazos. Entonces podemos ver. Si se fijan, el alto que tiene es 0,88. Entonces acá, si yo coloco 0,88, le doy un enter y ahí el sistema me restringió. Y si quiere le pueden colocar también este es cuadrado. Y ahí me bajó, ¿se fijan? Entonces tengo hartos retazos disponibles. Pero la idea es que no me ocupe ningún retazo de estos que están acá. Por ejemplo, si se fijan, en el alto tengo 2 metros y el ancho tengo 1,58. O sea, aquí me está mostrando los que son más grandes de la medida que yo puse. Entonces yo voy aumentando las medidas. Por ejemplo, si yo voy aumentando las medidas aquí por decirles a 1,5 metros de ancho, me está bajando las posibilidades, ¿se fijan? Y si le coloco acá en el alto, le complico con el alto, por ejemplo, quiero 2 metros de alto, ya son menos las opciones, ¿se fijan? Entonces 2 metros 25, si lo coloco 2,5 no encuentro ninguna. 2,5, ¿se fijan? Y aunque le coloque el original, ¿se fijan? Ya, ahí está. Entonces voy a aumentar el alto a 2,5. Vamos acá, volvemos acá, nos ganamos acá 2,5 como habíamos dicho. Y aquí le colocamos alguna de estas opciones. Si alguien me explicara la lógica que tiene respecto de cómo se colocan las ventanas, le podríamos enseñar al software a colocar eso automáticamente. Fabricamos e instalamos. Y eso es todo. Entonces, ya estas opciones que están acá, la idea no están implementadas aún, pero la idea es la siguiente. Si yo mando a fabricar, ¿qué es lo que voy a mandar a fabricar? Todo o alguna parte de esto, tubo accesorio, ¿se fijan? Porque yo puedo combinar solamente las telas o solamente los tubos o solamente los accesorios o combinaciones de estos, digamos, o todo, que es lo que hasta ahora se hace. Volvamos acá, entonces procedemos a actualizar. Y el sistema dice que la orden de trabajo ha sido modificada. Y ya estamos listos para fabricar. Ahora lo importante aquí es saber los saldos. Entonces vamos a controlar los saldos tanto en la fabricación como en la anulación. Entonces tenemos esta pequeña planillita que ya teníamos preparada, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a colocar que la OT de prueba en este caso es la 3751, 3571, perdón. Entonces dijimos que es la 3571. Y aquí vamos a colocar los artículos. Entonces vamos a traer la receta acá, volvemos acá, traemos la receta, la colocamos aquí al lado y vamos a empezar a anotar. Entonces tenemos aquí base roller, excelente.
Después tenemos Blackout 14. Ahí. Después tenemos mecanismo 28. Ahí. La tapa base. Excelente. Y el tubo de 28. Ya, entonces ahora vamos a colocar los saldos que habían antes de fabricar. Entonces vamos a ver los saldos. Entonces nos ganamos acá. Nos vamos a traer el saldo de la base roller. Apretamos aquí. Ahí nos apareció una pantalla. Si ustedes se fijan, tenemos 2843,57. Vamos a colocar esta pantallita un poquito más acá. Vamos a llamar la planillita. Y decíamos que en el tubo entonces teníamos 2843,57. 843,57. Veamos la base roller, que es lo que tenemos. Vemos acá. Entonces acá donde dice base roller. A ver. No sé lo que teníamos recién. Perdón, el blackout. Vamos al blackout. Entonces acá blackout tenemos 900,15. Vamos a colocar esto acá al lado. Me equivoqué aquí. Claro, ese tomé el del ítem anterior. Entonces trasladamos este para acá. Y la blackout 14, entonces dijimos que son 900,15. Vamos al mecanismo. Mecanismo 28. Tengo 1000. Ya. Vamos ahora al mecanismo, a la tapa base. De acuerdo, aquí tengo 1000 también. Excelente. Ahora vamos al otro artículo que nos queda, que sería el tubo de 28. Y acá tengo, de acuerdo a lo que me dice, 21. Ya, excelente. Guardamos esto entonces y estamos en condiciones de poder fabricar. Le decimos OK. OK y mandamos a fabricar. Entonces decimos fabricar. Decimos que sí. Esta es la orden de trabajo. ¿Te fijan? Sacó de bodega. Voy a, en este caso ocupo unos retazos de los tubos. Ya. Lo importante es que cuando hagamos la anulación ahora, esto vuelva a la bodega. Bueno, veamos que lo sacó primero y después veamos, y en este caso, como ocupó retazos, no los va a sacar ni para el tubo ni para la base. Los accesorios sí. Veamos el análisis de los saldos otra vez. Vamos acá. Vamos a volver a llamar la 3571. Entonces abrimos esto acá, vemos el tema de los cortes. A ver, aquí lo importante de decir, si es que todavía no lo han captado, es que aquí en estos, aquí dice cantidad de ítem desplegado 9. ¿Qué es lo que son estos? Esta es la pantalla de cortes, ¿ya? Ahí arriba dice cortes, ahí ¿lo ven? Entonces estos cortes que se ven acá, estos 9 cortes que se están viendo en la pantalla, son todos los cortes que se hicieron. En la versión anterior del sistema, aquí solamente se colocaban los retazos, porque la idea era controlar que el objetivo era controlar que los retazos se pudieran reutilizar y con eso basta. Pero hoy en día se está incorporando, producto de estos 6 meses, o prácticamente 9 meses desde junio del 2018, se aprendió que aparte de los retazos existen dos conceptos que son la cancelación y la anulación, que están reflejados aquí. Cancelación, que es cuando se mandó a fabricar algo
se fabricó, y por eso dice sí se fabricó. Le voy a cambiar de veces, sí se fabricó y no se fabricó para que se entienda clarito. Si se fabricó, si se fabricó, pero el usuario por alguna razón, o por la fábrica de cortina, vaya a ser el motivo, por ejemplo, el cliente no pagó el abono, o el cliente se arrepintió del color, lo que sea, eso se fabricó y resulta que no se va a instalar. Entonces, al declararlos cancelados, el sistema los vuelve a reutilizar, ya sea todo, las telas, los tubos, los accesorios no se permiten cancelar, pero lo que es tela y tubo se permite reutilizar todo o parte. Por ejemplo, si fue cambio de color, obviamente lo que se cancela es las telas y los tubos no, porque los tubos van a servir, los tubos no tienen color. Entonces, ese es el concepto, cancelado. ¿Ya? Y anulado significa que en el fondo se mandó a fabricar y por alguna razón no se alcanzó a fabricar, pero tampoco se va a fabricar. Entonces, como no se fabricó y no se va a hacer, se anula. Significa que digitalmente todo lo que se sacó del sistema se devuelve al sistema. Y los retazos que se ocuparon externos se vuelven a declarar disponibles. Ese es el concepto que hay detrás de eso. Entonces, como apareció el concepto de la anulación y la cancelación, entonces ahora se requiere que todos los cortes estén desplegados acá para poder manipularlo. Y ahora por eso que obviamente incorporamos aparte los retazos y aquí dice claramente, por ejemplo, si dice retazo de bodega es que esto sobró. Si dice corte es que esto se ocupó. Aquí la palabra clave es retazo y la palabra es corte. Aquí alguien me dijo que yo inventaba muchos nombres. Bueno, aquí le respondo a la persona que me dijo eso, que si yo invento los nombres para poder tener el dato más claro y hacerlo más simple para efectos tanto del usuario como del mismo sistema. Retazo es porque quedó, de la orden quedó. Y corte porque se ocupó. Y obviamente ya aquí viene distinto de donde lo sacamos. Este es un retazo de bodega, por ejemplo, y este es un retazo desde otro retazo externo y este es de un interno. También hago la diferencia. Ya, acá el corte de bodega también hago la diferencia, ¿cierto? Aquí hago un corte de un corte de retazo externo a un retazo interno y un corte inicial de bodega, ¿cierto? Y también existen los cortes iniciales de retazo. Bien, vamos a hacer la anulación para ver el tema de los saldos. Entonces, obviamente lo que esperamos de los estados acá, vamos a avanzar acá, en los estados que tienen los ítems, por ejemplo, estos que están disponibles, dependiendo bueno, normalmente si son disponibles porque vienen de los mismos retazos de la bodega, entonces estos debieran anularse. Estos que están ocupados deberán quedar anulados, los descartados también van a quedar anulados, dependiendo. Por ejemplo, acá tenemos un retazo, este que está acá, aquí, acá está la OT. Por ejemplo, acá tenemos que la que estamos haciendo es la 3571, ¿cierto? Pero tenemos que vienen de retazo de antes. Pues estos dos, por ejemplo, vienen de otras dos órdenes, que son los tubos. Ustedes se fijan, son estos dos. Son el tubo 28 y la base roller vienen de dos. Estos debieran quedar, que aquí están ocupados, debieran quedar disponibles. Y todo el resto debería quedar anulado. Y los saldos devueltos. Vamos al análisis de los saldos, porque ya hemos fabricado. Entonces vamos acá a revisar los saldos de nuevo. Volvemos a entrar aquí. Veamos la base roller cómo está. Tenemos los 2843,57. O sea, está lo mismo. Entonces acabamos de verlo. Ocupa un retazo externo. 2843,57. Ahora veamos la tela. Este era al estar consumido. Acá 892,59. Lo colocamos acá. 892,59. 892,59. Si nosotros sacamos la diferencia, es esto menos eso, me da 7,56. Cuadrémoslo, ¿eh? 7,56. Vamos a cuadrar eso. Por ejemplo, aquí decimos solamente telas. Y aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando uno analiza estas cifras. Si esto es de bodega, entonces estos tres me tienen que sumar. Y ahí saco los metros cuadrados. Entonces, serían el 1.9. Aquí estamos al nivel de los anchos. Más
el 0.85 más el 0,05, perdón. Ya decíamos el 1.9 más el 0.85, que son los anchos, más el 0.05, que es el corte inicial. Eso me da 2,8, que es el ancho del tubo, del cono. 2,8 por los 2,7 que están ahí de alto, que es el mismo, me da 7,56. Y esto sacado con la calculadora, y nosotros volvemos a la planilla y son lo mismo 7,56. Estamos cuadrados. Cuadrado lo que fue el consumo y cuadrado lo que es el saldo. Vamos a ver los mecanismos. Acá pasamos a accesorios. Hay un error que hay que corregir. Vamos a corregir después para no perder el tiempo acá. Decíamos los accesorios. Ahí tenemos cantidad. Acá cantidad a la derecha. Ahí están los accesorios. Ahí se fijan en la cantidad. Tengo dos que son dos tapabases. Ahí tengo dos tapabases y un mecanismo. Ya, vamos a ver los saldos. Bueno, a ver, los mecanismos. Tenemos que bajó a 9.99. Ahí. 9.99. Ahí está el que se ocupó. Y las tapas base deberán ser 2. Ahí. Ahí está 9.98. Y lo colocamos acá. Excelente. El tubo deberá estar igual porque se ocupó de retazo. Ahí. Tengo los mismos 21, se fijan, ahí están los 21. Colocamos acá. Entonces, si se fijan aquí, los que variaron fueron los accesorios, el mecanismo, la tapa base y el blackout, que ya comprobamos que está ahí. Claro, acá debemos haber puesto desde retazos acá los metrajes. A ver, eso lo podemos sacar. Más que nada, a ver dónde nos varió. Aquí, en la base roller y en el tubo. Entonces, en realidad estos saldos son acá. Sí, estos son saldos después de fabricar. Ahí sí. Entonces, obviamente, acá había que hacer la diferencia. Aquí eran los 7,56 que dijimos. Ahí son los 7,56. Claro, y desde retazo acá vamos a ver lo que sacó. Y obviamente aquí vimos que había sacado dos tapas base y un mecanismo, ¿cierto? Y nos faltaría eso. Vamos haciendo el análisis, completemos. Esto es importante porque después para verificar la anulación. Entonces, vamos acá a la pantalla de los cortes y trabajemos con los tubos. Entonces tenemos ahí los tubos y sin accesorios. Ahí sí. Entonces tenemos, nos interesan las medidas. Las medidas de lo que sacó. Aquí lo que ocupo, esto es lo que interesa. Bueno, acá tenemos 2,22 en el caso de del tubo. Ahí está, del tubo 28. O sea que tenemos el tubo 28 que ocupó 2,22 metros. Y quedó ahí un retazo de, claro, 2,22 y sobre 1,37. Y en el otro 1,62 y sobre 0,77. Esto es por la receta. Acá está lo que se ocupó, lo que ocupa el sistema en realidad, lo que necesita el sistema para esta OT, cortar. Acá tenemos lo que era el entrada. Entonces lo importante es que acá se ocuparon 2,22. ¿Ya? A ver. Sí,
En realidad se ocuparon 0,85. Es que para efecto, como se está ocupando retazo, no interviene el saldo. De todas maneras la vamos a anotar, ¿no? En realidad lo ocupamos fue los 0,85, porque lo otro quedó disponible. Entonces eso es lo que vamos a anotar acá. Los 0,85. Pero si se fijan no incide en el análisis porque el mismo saldo no fue muy tocado. Lo importante es que este retazo después se devuelva a disponible cuando anulemos. Veamos el tubo. Lo mismo, obvio, pues el tubo y la base se cortan al mismo ancho. Ya. Y estos dos van acá, porque estos se sacaron de bodega. Ahí sí. Ahí tenemos un análisis completo de lo que está en cifra. Ahora vamos a anular y la idea es obtener, en el caso de las de bodega, estos reincorporado acá. Veamos. Ya, entonces para anular, antes de anular vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar todo acá. Aquí estamos mostrando los 9 cortes. Vamos a dejar esto acá. Vamos a abrir otra pantalla para poder después comparar. Vamos a llamar a la OT, la 3571. La vamos a llamar aquí. Vamos a decir que vamos a consultar. Ahí nos cargó la OT. Ya. Y ahora para anular lo que hay que hacer es bien sencillo. Bueno, va a depender de la combinación. Pero en este caso, a ver, ¿cuál es la combinación? Obviamente todos los ítems. Bueno, acá me dice el 3 al 3 que es un solo ítem. Y me dice todo, que es lo que vamos a ocupar acá, digamos, anular todo, para que todo esto se anule. Pero podría ser que solamente yo anule las telas. O solo los tubos, las telas y los tubos, o solo los tubos. ¿Me entienden? Si con o sin los accesorios. Todo va a depender de la combinación que se dé. Por ejemplo, si un cambio de color, entonces obviamente el cliente o la clienta mandó a fabricar y resulta que a mitad de camino nosotros estábamos fabricando, teníamos todo fabricado o teníamos parcialmente fabricado, vamos a suponer en este caso todo, porque un solo ítem, y resulta que la clienta se arrepintió del color. Entonces obviamente el corte que nosotros hicimos de la tela nos va a servir de retazo, pero los tubos, los accesorios, eso nos va a servir. Entonces lo que habría que anular ahí en ese caso solo serían las telas. Y los tubos y los accesorios no, porque sí se van a ocupar y solamente la tela la que no se va a ocupar. Entonces en ese caso, como se anula, el sistema lo devuelve y obviamente hay que hacer otra orden de trabajo una siguiente orden en donde nosotros solamente mandemos a fabricar las telas. Eso es lo que se complementa acá con estas opciones de acá que hay, que donde yo le digo solo fabricar todo o solamente las telas de los tubos o solamente los tubos o solamente los accesorios. ¿Ya? Vamos a volver acá. Vamos entonces a anular. Vamos a decir que vamos a declarar anulados. Y aquí me presenta esta pantalla que ya la hemos visto, que en el fondo me está mostrando el movimiento de las cantidades y las platas. Antes, ahora dice, y después del marcado. Y me está mostrando que estoy pasando, bueno. Claro, aquí nos falta pantalla porque está todo. Telas, tubos, accesorios. Anulados, ¿se fijan? Ya, vamos a decirle que sí. Y si se fijan acá, al hacer eso, vamos a avanzar aquí. No me marcó todo. Volvamos a decirle declarar anulados. Un error más encima. Todos los ítems declarar anulados. Ahí sí, ahí está correcto. Hay un tema de cliqueo. Claro, ahí me muestra todo pasado a anulado. Entonces ahora le digo que sí. Y si yo voy a ver acá, se fijan, todos los ítems están anulados. Esta última acá está desocupada la fila, así que no se confundan. Entonces los 9 ítems, 3, 6, 9 están anulados. ¿Se fijan? Y aquí me dice, estas columnas las puse para identificar de qué producto estamos hablando. Este es tela, tubos. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, y acá también tengo que estar declarando anulado. Ya, ahora vamos a hacer la anulación en sí. Entonces, ahora, esto solamente me lo marcó, no la ha hecho la pega. Acá está donde yo realmente hago la anulación. Actualizo los retazos.
¿cierto? Y le decimos que sí. Y aquí se está produciendo en este minuto la anulación. Ya lo hizo. Al decir que se han establecido los ajustes retazos, significa que la anulación ya se hizo. Y de hecho, si se fijan, ahora el estado actual es anulado. No les hablé del estado futuro. Que antes cuando anulamos, aquí aparecía anulado, ¿se fijan? Ahora pasó a estado actual. De estado actual a futuro y de futuro a actual, que significa que ya se procesó. Ya. Ahora veamos el tema de los saldos para terminar esta capacitación. A ver. Entonces volvemos acá. Bueno, y aquí lo importante también es ver que en el caso de los tubos, ¿se acuerdan del tubo y la base roller que estaban ocupados? El 2,22 y el 1,62, que en realidad el corte era de 0,85, que estaba acá. Se fijan, quedaron disponibles. ¿Ya? Ahora vamos a ver los saldos. Vamos hacia acá. Entonces vamos a llamar el saldo de la Blackout 14. Ya, y 900,15. Entonces vamos acá a la planilla y Blackout 14, 900,15. Fijan, o sea, los 7,56 se devolvieron a la bodega. Bueno, en el caso de acá también va a ser, bueno, revisemos, estamos aquí en mecanismo y tapa base. Si ya estamos aquí y no hemos demorado todo esto, no valdría la pena de no ver que cuadre. Se fijan, ahí tenemos los 1000 del mecanismo 28. Ahí tenemos los 1000. Y tendríamos que falta revisar la tapa base. Revisamos la tapa base. Ahí. Y aquí de saldo 1000. Volvemos a la planilla. Bien. Los tres que se sacaron de la bodega cuadran. Y en el caso de los otros dos, la base y el tubo, estos retazos que se ocuparon se volvieron a disponible. Bien, espero hayan podido ver esto, que es un gran avance, y lo puedan ocupar apenas lo cargue. Muchas gracias.